Señor en esta tarde y vayamos al Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. El Evangelio según San Juan en el capítulo número 15. Voy a leer, hermano, esta escritura, una escritura muy común, muy frecuentada, acerca de Jesús, la vid verdadera. Y quiero, hermano, usar estos versículos para tratar unos cuantos consejos, hermanos, prácticos y lo que la palabra del Señor nos dice en ellos, para poderlos aplicar a nuestra vida y poder así, hermano, ser edificados en esta tarde en la palabra del Señor. Si es tan amable de ponerse de pie, si le es posible, el Evangelio según San Juan en el capítulo 15, y voy a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo 13, si gusta allí acompañarme. Dice así la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, oh Dios, en esta tarde, por la oportunidad, Señor, de poder, Señor, acercarnos, Señor, oh Dios amado, a tu palabra y disponernos, Señor, a meditar en ella. Reconocemos, Señor, la gran necesidad, Dios amado, que tenemos, Padre, de tu consejo, Señor, de tu guianza, de tu sabiduría, Señor, oh Dios amado, para conducir nuestras vidas, oh Dios, recta y justamente, Señor, delante de ti. Por eso en esta hora, Señor, rogamos a la dirección, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre, que nos conduzca, que nos guíe, que nos revele, Señor, oh Dios amado, tu palabra. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Gloria al Señor. Quiero leer nuevamente el versículo 7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esto es un versículo que muchas veces hemos citado para poder confirmarnos, poder alentarnos acerca de lo que es la preocupación de Dios para cada uno de nosotros. El que Dios vela por nuestras necesidades, el que Dios está interesado por nuestra necesidad. Todos y cada uno de nosotros diariamente tenemos decisiones delante de nosotros. Desde el momento en que cada uno de nosotros nos levantamos, es una decisión tras otra. Algunas decisiones son mínimas, son pequeñas, consideradas de no tan gran importancia, pero otras muchas veces en el transcurso de determinados días tenemos decisiones delante de nosotros que son de más peso. Desde el momento que nosotros nos levantamos, yo no sé cuántos hacen esto, pero nosotros tenemos esto muy en común, pensamos qué vamos a desayunar.
Es la primera pregunta, o es lo primero que tratamos. ¿Qué vamos a desayunar hoy? Tal vez en el transcurso del día queremos salir a algún lado a comer y estamos enfrente de otra decisión. ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a comer? Y así, ¿verdad? Frecuentemente durante todo el día tenemos decisiones a la hora de tal vez querernos disponernos para salir a algún lado, para disponernos a alguna fiesta, algún evento, o alguna actividad, cualquiera que sea la clase, incluso para si es que se acostumbra a salir a caminar o ir al parque, una decisión. ¿Qué es lo que nos vamos a vestir? ¿Cómo que nos vamos a poner? Como decimos, ¿verdad? La palabra, ¿qué nos vamos a poner? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a ir vestidos para ir vestidos apropiadamente? Decisión tras decisión nos encontramos diariamente. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que hay decisiones que son de mayor peso en nosotros que nos detenemos y estamos batallando muchas veces en buscar cuál es la decisión correcta. En este versículo que acabamos de leer, nosotros leemos en lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Después de darnos una cierta explicación y habernos dejado los principios, los fundamentos a lo que va a decir y va a aclarar en el versículo 7, es que cualquier cosa que nosotros quisiéramos, cualquier cosa que nosotros presentáramos como una necesidad al Padre, el Padre inclinará su oído, extenderá su mano de misericordia y nos la concederá. Pero como dije hace un momento, primeramente lo que Cristo hace es dejarnos los fundamentos, dejarnos las bases en cómo es que esto es posible. Porque la palabra del Señor nos dice, pide todo lo que quieras y te será concedido. ¿Verdad? Podríamos profundizar tal vez en el tema, pero no lo vamos a hacer en esta tarde, que muchas veces y todas las veces que nosotros oramos, necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Todas las veces cuando nosotros vamos a presentar una necesidad, una petición, necesita el Espíritu Santo estarnos guiando, estarnos dirigiendo, porque Él es el que mayormente sabe qué es lo que verdaderamente cada uno de nosotros necesitamos, qué es lo que más nos conviene. Muchas veces nosotros pedimos, la palabra del Señor nos enseña y nos dice, verdaderamente pedimos, pero muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que necesitamos, qué es lo que verdaderamente nos está haciendo falta. Entonces es ahí donde nos encontramos muchas veces en la confusión de hacia qué dirección tomar, qué rumbo tomar. Todos yo creo que en ese lugar estaríamos de acuerdo que cuando se trata de decisiones, queremos tomar la más conveniente, la más correcta y la que sea mejor, en la cual, ¿verdad?, obtendremos mejores resultados. Yo creo que no hay nadie aquí, yo creo que estaríamos de acuerdo en eso, que quiera decir yo quiero tomar la decisión, la que igual más me afecte, la cual me vaya mal o la cual sea la peor. Yo creo que ninguno de nosotros, y es ahí donde nos encontramos nosotros en el dilema. ¿Cómo le podemos hacer nosotros para siempre poder tomar la decisión correcta? Ahora, lo que la palabra del Señor nos acaba de enseñar, nuestro Señor Jesucristo nos acaba de enseñar algo, nos dejó los principios, primeramente los versículos anteriores, que todo esto, el poder obtener lo que nosotros queremos, lo que necesitamos, cuando lo presentamos a Dios, surge a raíz de lo que es la comunión, a raíz de lo que es permanecer y caminar con nuestro Señor Jesucristo de una manera particular. Es que de una manera es caminar de cerca con Él, lo cual nos enseña esto, lo que es ser constantes. Cuando nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que la ilustración que nos enseña que Él es la vid, o podamos decir Él es la rama principal o la guía principal, y que nosotros somos la rama, nosotros somos los retoños. Nos está enseñando, ¿verdad?, que Él es la fuente de todas las cosas. Él es la fuente de todo. Para el cristiano, Él es la fuente de todo. Si nosotros queremos dejar de estar luchando por las cosas y peleando tanto por las cosas, lo que la palabra de Dios nos enseña es que debemos de encomendar a Dios nuestros caminos, nuestros planes, nuestros propósitos, todas nuestras intenciones las hemos de traer al Señor, y Él es el que se encarga de poner las cosas en orden, de ayudarnos, de dirigirnos y poder abrir
muchas veces las puertas para que las cosas se lleven a cabo. Lo que nos enseña es que Dios provee los medios. Él es el que nos acerca y nos hace tener al alcance lo que nos hace falta para poder lograr lo que nos hemos propuesto. Yo creo que muchas veces en eso lo que la palabra del Señor más enfatiza es cuando nosotros hablamos acerca de qué es lo que queremos. Yo creo que en su mayoría la palabra del Señor nos está dirigiendo en cosas que involucran el reino de Dios, más que nada. Podemos nosotros tomar este versículo y poderlo tomar en una dirección y hablar de cosas materiales, de cosas que queremos poseer, cosas que queremos tener. Y sí, claro, cabría también en ese versículo, pero creo yo más que nada que cuando la palabra del Señor nos está diciendo que cuando hemos de pedir al Padre y nos ha de conceder las cosas que nosotros queramos, yo creo que mayor en su totalidad, en su mayoría, la palabra del Señor se está refiriendo en cosas que involucran el reino de Dios. Hemos aprendido a través de la palabra del Señor que es lo que nos enseña como un principio, como un fundamento, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos vendrán como añadidura. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca de que pidiera todo lo que pidiéramos al Padre, nos será concedido. La expectativa de nuestro Señor es que nuestro corazón ha sido transformado y que ya no más tenemos ese problema, como dice Santiago, que por eso a veces no recibimos lo que queremos porque pedimos mal. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está en las cosas materiales, están en las cosas que son distantes a lo que es el reino de los cielos. Yo creo que esa es una de las cualidades del cristiano, el cual tiene su enfoque o su mirada en las cosas del reino de Dios, es que todas las cosas que son secundarias ya las ha puesto en las manos del Señor, porque eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y ahora nuestra preocupación es por las cosas del reino de Dios. Y cuando hablo acerca de lo que es las cosas del reino de Dios, no estoy hablando particularmente acerca de algún ministerio o trabajo en la obra del Señor, sino que podemos hablar acerca de conducta, acerca de pensamiento, cómo pensamos. Queremos pensar como personas que pertenecen al reino de Dios. Queremos actuar como personas que pertenecen al reino celestial. Queremos hacer las cosas que son dignas de una persona que ha sido llamado al reino celestial. Entonces eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿no? Tal vez no tomemos esto como que siempre estamos hablando. Cuando hablamos acerca de buscar el reino de Dios y su justicia, es hablar y ir directamente a decir, o está hablando acerca de trabajo. No. O acerca de ministerio, acerca de trabajo en la obra del Señor, no. Sino que cuando hablamos acerca de buscar el reino de Dios y su justicia, lo tratamos primeramente nosotros como personas. Recuerde que la palabra del Señor nos habla acerca de nuestra mente, tiene que ser renovada. De acuerdo a como dice el apóstol Pablo, que nuestra mente tiene que ir siendo renovada de acuerdo al conocimiento que nosotros vamos adquiriendo de acuerdo a la palabra del Señor, nuestra mente va siendo renovada. Y conforme nuestra mente va siendo renovada, nuestras actitudes van siendo renovadas, van siendo diferentes, nuestras acciones son diferentes, nuestro carácter es diferente. Porque de acuerdo a cómo la persona piensa, así es la persona. La palabra del Señor nos enseña en el libro de los Proverbios que conforme el hombre piensa, así es su accionar. Entonces, cuando hablamos acerca del rey, buscar el reino de Dios y su justicia, cuando nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que todo lo que pidiéramos al Padre, cuando le pidiéramos, lo recibiremos, está hablando más que nada con personas que ya han sido tratadas en esta área, que son personas maduras, que tienen el reino de Dios en su corazón, que tienen el reino celestial en su meta, que eso es donde está su enfoque. Entonces todo lo que la palabra del Señor nos enseña, conforme lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, es que esto de poder obtener lo que pidamos al Padre, conociendo que nuestra mentalidad, nuestro actuar, nuestras acciones están alineadas conforme a lo que es el reino celestial, obviamente la palabra del Señor nos enseña que es que Dios concederá nuestra petición. Muchas veces nosotros podemos tratar con nuestro carácter o alguna cosa. A veces somos personas todavía explosivas que de repente explotamos ante cualquier cosa por más mínima que sea.
Y a veces nos detenemos y lo reconocemos. Y esto es lo que hablamos. La palabra del Señor nos habla y nos enseña que hemos de ser templados, tardos para enojarnos. La palabra del Señor trata incluso las áreas de lo que es carácter, lo que es actitud. Todas las cosas trata la palabra del Señor. Entonces cuando entendemos esto, vamos al Señor y decimos: Señor, yo necesito que tú trates con mi carácter. Necesito que trates con esa actitud. Entonces muchas veces tenemos algún hábito tal vez que no hemos estado batallando. Cualquiera puede ser la clase. Y lo reconocemos, en un momento nos detenemos y sabemos que eso nos está afectando y venimos al Señor, le decimos: Padre, yo necesito que tú me ayudes con esto. Es algo que tal vez por tiempo he estado batallando y no lo he podido dejar. Yo reconozco, y todos reconocemos aquí, que la palabra del Señor nos enseña, incluso como principio, que no hay cosa alguna que nosotros podamos cambiar. Ninguna. Muchas veces personas, yo por eso cuando alguna persona veo que su actitud es primeramente voy a dejar esto primeramente para poderme acercar a Dios, digo, yo creo que va a ser muy difícil y solo Dios sabe si tendrás la oportunidad. Porque es cuando nosotros reconocemos delante de Dios que necesitamos ayuda para que nuestra vida, nuestro carácter, todo lo que nosotros somos, se alinee conforme al parecer de Dios y podamos identificarnos como personas del reino celestial. Es entonces que Dios lo hace. Entonces cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca de esto, todo lo que tú pidas al Padre te será concedido, está hablando de personas que reconocen un fundamento, algo que es un principio y que lo que significa un fundamento es algo que no puede moverse, no puede cambiarse, que esto es a base de la comunión con Cristo. Nos enseña nuestro Señor Jesucristo que como Él es la guía principal, Él es la rama principal o el tallo de la planta y nosotros las ramas, nos enseña que nosotros apartados de Él, distanciados de Él, nada podemos lograr. Ningún cambio podrá surgir en nosotros, ninguna mejoría podrá surgir en nosotros, o algo que sea de alguna estima o algo que sea de algún valor conforme al reino celestial, sin la comunión con Cristo es imposible simplemente. Nos enseña entonces la palabra del Señor, en lo que nuestro Señor Jesucristo nos acaba de hablar. Primeramente nos habla acerca de su ejemplo. Punto número 1, aprendemos del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en lo que es la vida, cómo vivió Él. Aprendemos, ¿me entiendes? Su entrega, cómo es que Él vivió, entregándose Él a sí mismo, negándose a sí mismo, tomando una vida al servicio de su pueblo, al servicio incluso disponiéndose a servir y disponerse Él como una ofrenda para el mundo entero. Y incluso en el versículo número 13 aprendemos esto de nuestro Señor Jesucristo, que da una cualidad que dice: no hay cosa mayor que esta, sino que alguien se ponga a su servicio por los demás. El versículo 10 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, cuando hablamos acerca de un valor, entonces la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos habla acerca de algo que es fundamental, en lo cual nosotros aprendemos en Cristo como su ejemplo, el que dio su vida y dijo, y esto es una muestra de un amor incalculable, un amor totalmente grande, el que alguien se disponga y dé su vida por sus amigos. Entonces todos nosotros podemos hablar acerca de lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que viene a ser el ejemplo para nosotros, para cómo vivir, cómo comportarnos, cómo servir y cómo es que nosotros debemos de conducirnos en este mundo en tanto que somos llamados a la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo nosotros necesitamos vivir, nosotros vamos directamente al ejemplo que la palabra del Señor nos da, y es la vida y conducta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros aprendemos en esto, que Él tenía una comunión tan estrecha con el Padre, que aprendemos en muchas ilustraciones de la palabra del Señor, donde Él pasaba incluso muchas veces la noche entera en comunión con el Padre, orando, hablando con el Padre.
Entonces aprendemos acerca de la comunión tan estrecha que él tenía, acerca de su vida, acerca de su proceder. Entonces nos enseña a nosotros también, entonces, que cuando él oraba, cuando recuerdan cuando el Señor Jesucristo oraba, en una ocasión ora y le dice: Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Pero eso era fruto de esa comunión tan cercana que él tenía, de esa constancia que él tenía con el Padre. Entonces, lo que nosotros aprendemos a través de la palabra del Señor, nos enseña en esos versículos que acabamos de leer, nos enseña 3 mandamientos, 3 cosas que nosotros debemos tener en práctica en nuestra vida, buscando nosotros para poder nosotros conducirnos y poder alinearnos conforme a la palabra del Señor y poder alinear nuestras decisiones conforme a la voluntad de Dios. Una de ellas, la palabra del Señor nos enseña, nuestro Señor Jesucristo, cuando nos enseña que separados de Él nada podemos hacer, nos enseña que hemos de tener comunión con Él. Constancia, un caminar con el Dios continuamente, comunión con Él. Yo creo que en esto pudiéramos hablar acerca de su palabra, acerca de la oración, acerca de congregarnos. Hay una de las cosas que meditaba yo por esta mañana en lo que es tan grande, la gran importancia de nosotros congregarnos como cuerpo de Cristo. Sabe que la palabra del Señor nos enseña en esta área de que usted y yo, que componemos, digamos, esta iglesia Peniel, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y el Señor nos ha establecido aquí en un orden. Y todos lo necesitamos mutuamente. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser miembros del cuerpo de Cristo, estamos hablando de esto, de la comunión, de la congregación. Cuando nosotros nos reunimos en este lugar para nosotros poder poner en práctica nuestras funciones, desarrollarnos, nosotros poner en práctica lo que el Señor nos ha dado. Y es por eso que nosotros hablamos que somos miembros del cuerpo de Cristo, es la iglesia. En este lugar, ahorita que estamos aquí, estamos reunidos lo que es el cuerpo de Cristo. Y eso es por eso es tan importante cuando la palabra del Señor nos habla acerca de congregarnos, porque es en este lugar donde nosotros nos desarrollamos conforme a lo que la palabra del Señor, conforme a lo que el Espíritu nos ha dado. Entonces, primero nos habla la palabra del Señor en los versículos que acabamos de leer acerca de comunión, acerca de lo que es la oración. La palabra es de tener tiempo en lo que es la escritura para nosotros poder tener esa comunión con Dios total. No podemos ser más inclinados a una cosa, decir: ¿sabe qué, pastor? A mí me gusta más orar. Yo puedo invertir más tiempo en orar que leer la Biblia, porque cuando la leo me duermo. Eso es un problema. Debemos de tener una dieta balanceada. Amén. Debemos aprender a tener tiempo, disponer tiempo para nosotros abrir la palabra del Señor. Yo no sé en esta tarde, no me conteste, pero si le preguntara de aquí, ¿cuántos de aquí leen la Biblia aparte de lo que es jueves y domingo? ¿Cuántos se disponen y tienen algún tiempo donde abren la Biblia, abren la palabra del Señor, aunque sea el libro o sea tal vez en su teléfono? Yo hablo de leer la Biblia, porque usted puede decir: no, sí, yo todo el día escucho predicaciones. Yo no estoy hablando de predicaciones, yo estoy hablando cuánto tiempo usted invierte en la palabra del Señor. El que está predicando, él ya invirtió su tiempo en la palabra. Él ya invirtió tiempo para preparar el mensaje que usted escuchó, y gloria al Señor porque es de edificación. Pero yo estoy hablando en este momento, la pregunta es: ¿cuánto tiempo usted invierte en la palabra del Señor? Aparte de lo que es jueves y domingo. ¿Cuántos se van tal vez a su casa? Hemos empezado el libro de Corintios. ¿Cuántos se van? ¿Saben qué? Yo necesito meterme en este libro. Hemos empezado el primer capítulo, los primeros 9 versículos, y estábamos tratando el jueves pasado. ¿Cuántos se van a casa y dicen: yo quiero ponerme y estudiar en lo que se va a estar tratando? Por si acaso el pastor dijera algo que no está bien, yo sé que puedo darme cuenta. Amén. Porque eso es lo que los hermanos hacían. Cuando los apóstoles les enseñaban la palabra del Señor, ellos se iban a casa, abrían la escritura, porque si no le decían: ¿saben qué? Venga para acá, hay algo que no está bien. Porque eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando caminar en el camino estrecho, en la palabra del Señor, en la verdad de Dios. Entonces la palabra del Señor nos enseña que también nosotros debemos de ser personas en buscar comunión del Señor, en alabar, adorar a Dios. Amén. Incluso la palabra del Señor en los salmos nos enseña que hemos de alabar al Señor en todo tiempo.
Dice que su alabanza estará de continuo en mi boca, dice el salmista David. ¿Cuántos de aquí alaban al Señor constantemente? Y nuevamente, ese es el acceso que nosotros tenemos a lo que es los videos y las canciones que podemos escuchar cristianas de otros artistas. Sí, gloria al Señor. Está bien, se edifica usted escuchando alabanzas, escuchando adoración de otros, pero usted personalmente, ¿cuánto tiempo usted adora? ¿Cuánto tiempo usted pierde en estar en comunión con Dios, en decir voy a apagar tal vez el celular, voy a apagar la televisión, voy a poner de todo de lado y voy a venir a la presencia de Dios, voy a cantar? No se preocupe, en ese momento de comunión, en ese momento en que estamos a solas con Dios, podemos cantar. Se lo digo yo porque yo sé, nadie nos va a escuchar. No habrá quien nos diga que no cantamos bien. Lo hacemos para la honra y la gloria del Señor. Entonces cuando hablamos, hermano, acerca de comunión, estamos hablando de eso. Estamos hablando cuánto tiempo nosotros estamos en la presencia de Dios, en lo que es, en las oportunidades que nosotros tenemos. Nuestro Señor Jesucristo habló acerca de lo que es la obediencia y Él primeramente se pone como ejemplo. Él dice, si ustedes atienden a la palabra igualmente como yo atiendo al mandamiento que mi Padre me ha dado, y eso es una de las cualidades que nosotros aprendemos sorprendentemente y muy misteriosamente, que nuestro Señor Jesucristo habla. Digo, yo no he venido a hacer mi voluntad. Yo no he venido a hacer algo que yo he determinado, sino he venido a hacer la voluntad de mi Padre. En su humanidad, Él está sujeto a la voluntad del Padre, diciendo yo vengo a cumplir una misión, vengo a cumplir un plan, lo cual está en la voluntad de Dios. Entonces nos enseña la palabra del Señor que nosotros hemos de caminar en obediencia. Esto nos apega y nos enseña cuando nosotros practicamos la obediencia, estamos reforzando nuestra comunión con Dios. Porque lo que Santiago nos enseña, que conforme nosotros escuchamos la palabra del Señor, nosotros atendemos para hacer los cambios necesarios de acuerdo a lo que hemos aprendido. Porque no somos de aquellas personas que escuchan el mandamiento, escuchan la palabra, que incluso cada uno de nosotros podemos reconocer cuando viene a corregirnos y decimos, bueno, eso no es para mí, es para el que está aquí de lado. Sino todo lo contrario, dice Santiago que nosotros somos personas que nos miramos en el espejo y vemos el defecto, vemos la manchita o vemos aquel lugar sucio, vemos las greñitas por un lado paradas y no las arreglamos. Eso es lo que es la palabra del Señor, es escucharla y atender en ella y ponerla en práctica. Eso es lo que es aprovechar el tiempo a su máximo. Escuchar la palabra del Señor en este lugar, llevarlo a la casa y ponerla en práctica. La palabra del Señor nos enseña a nuestro Señor Jesucristo cómo es que nosotros llevamos a cabo el poder acercarnos a Dios y poder recibir aquellas cosas que nosotros queremos. Una de las cosas nuestro Señor Jesucristo nos enseña, este es el mandamiento que les doy: ámense unos a otros. Incluso la palabra del Señor nos enseña, nuestro Señor Jesucristo, en los versículos que leímos, nos enseña que así como el Padre lo ama a Él, y le dice, sí, también ustedes, ámense también ustedes. Entonces el amor es muy importante en el cuerpo de Cristo, porque esto nos enseña que hemos conocido a Dios, porque eso es lo que nos enseña el apóstol Juan en sus epístolas, que aquel que no ama, aquel que no sabe lo que es amar, es porque no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios es esta: Dios es amor. Dios es amor. Entonces cuando alguien no tiene esa experiencia de saber lo que es esto, de poder amar a alguien, aquel que está a su lado, aquel que le llamamos hermano en Cristo y que ha sido lavado con la sangre del mismo Cordero que fue colgado en la cruz, y no lo podemos amar, entonces la misma palabra del Señor nos enseña y nos dice cómo puedes tú amar a Dios que no lo ves, y aquel que tienes a tu lado no lo puedes amar. Y esto es algo que nos enseña la palabra del Señor. Cuando nosotros amamos y podemos tener ese sentir, estamos hablando que estamos en comunión con Dios, porque esto es algo que hemos recibido solamente del Padre. Porque la palabra del Señor nos enseña que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sabe que antes nosotros no teníamos eso? Nosotros no teníamos ese amor tan puro y tan sincero que ha sido depositado por Dios. No. Lo que nosotros antes teníamos era intereses, solamente.
No era amor puro y no era algo sincero lo que nosotros teníamos, sino que el amor verdadero lo venimos a experimentar cuando la obra de Dios, lo que Dios hace en nuestra vida, que cuando Dios viene y deposita ese amor que proviene de Él, y lo cual nos enseña nuestro Señor Jesucristo en lo que es su crucifixión. Incluso Él mismo lo dice: nadie a mí me quita la vida, yo lo doy por amor a ustedes. Y la máxima expresión de amor es esta, que Dios envía a su Hijo a la cruz del Calvario. Juan 3:16. ¿Alguien quiere saber cuál es la expresión más grande de Dios? Lea Juan 3:16. Nos amó Dios y nos dio a su único Hijo. Entonces nosotros, la palabra del Señor nos enseña a nuestro Señor Jesucristo como mandamiento que hemos de amarnos los unos a los otros. Y en esto nosotros estamos desarrollando, fortaleciendo nuestros vínculos de comunión con Cristo, lo cual tendrá un resultado muy favorable. Esto es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que cuando nosotros aprendemos a tener esa comunión con Él, el resultado será muy favorable. En la palabra del Señor, los versículos que acabamos nosotros de leer, es que tendremos una vida fructífera, una vida que dará frutos, y no solamente frutos, sino que dará fruto en abundancia. Yo creo que esa es una de las cosas que nosotros debemos de tener como expectativa, o debemos de desear, en que nuestra vida sea una vida fructífera. No solamente personal, sino que nuestra vida pueda ser una vida que bendiga a los demás. ¿Sabe que esa es la tarea de todo árbol frutal? El beneficio no es para él. Yo no sé cuántos han visto, yo creo que más común por estos lados, los árboles de naranjas o de guayabas, ¿verdad? O cuál otro fruto, o otros árboles frutales que haya por aquí en el condado de Orange. ¿Cuál es el beneficio de un árbol de naranjas dar naranjas? El beneficio no es para él. ¿Sabe que eso nos enseña una gran ilustración? La palabra del Señor, cuando Cristo nos está hablando acerca de fruto, nos enseña nos enseña lo que es mucho en lo que es la área ministerial. Porque fíjese, cuando un árbol de naranjas se pone verde, florea y después da la fruta, y no es como que el árbol dice: mira qué bonitas naranjas, me las voy a comer. No son para él. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor en el apóstol Pablo, cuando nos enseña acerca de los ministerios que el Señor nos ha dado, y dice: no es para tu beneficio, no son para ti. Lo que nos está enseñando la ilustración es que cuando tú tienes una vida fructífera, los que van a acercarse te van a venir a ti y van a cortar, se van a beneficiar de lo que tú estás produciendo. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, que como consecuencia, cuando nosotros aprendemos a tener comunión con Dios, tener comunión con Cristo, va nuestra vida a ser una vida fructífera, que eso es lo que todos estamos buscando en lo que es en nuestro caminar cristiano. Y sabe que he aprendido algo, que como experiencia he aprendido a través del transcurrir de los años en mi caminar cristiano, que no solamente nos beneficiamos nosotros. Cuando nosotros damos frutos para el Señor, damos frutos, como dijo tal vez Juan el Bautista, frutos de arrepentimiento. Empezamos nosotros a cambiar personalmente nuestra conducta, empezamos a dejar malos hábitos, y nuestra vida empieza a mejorar. Y ¿sabe qué? No solamente nos beneficiamos nosotros, he visto yo, sino que incluso los que están a nuestro lado, muchas veces no necesitamos estarles diciendo. ¿Sabe que eso es una vida de testimonio? Muchas veces, una vida de testimonio no es que siempre usted tiene que estar hablando, tiene que estar diciendo, sino simplemente con los hechos, con lo que las personas ven en su vida, hay algo que ellos les trae curiosidad. Que es una de las cosas que a veces a mí me preguntaban, me decían: ¿cómo le hiciste para poder dejar de tomar? Porque me miraban algunas personas, amigos que tuve, y me decían: ¿cómo le hiciste? Primeramente, dado a la lucha que ellos tenían tan constante que no podían dejar de hacerlo, por la batalla, por las ataduras y todo, y me preguntaban simplemente por el hecho. Yo no les dije que no tomaban, simplemente tal vez el estar con ellos y miraban que ya no participaba del hábito, ellos solos asumieron: ya no toman. Entonces, la palabra del Señor nos enseña, que he aprendido esto, que cuando nosotros damos fruto para el Señor, no solamente somos beneficiados nosotros, sino los que están a nuestro alrededor, nuestras familias, los que están más cerca, mucho más son más beneficiados, nuestros hijos, aquellos que ya estamos ya un poquito canosos, tenemos nietos, ellos son beneficiados.
Yo no le digo que sabe que van a ser perfectos. Eso es una de las experiencias que he tenido también. No todos van a seguir como el consejo que tal vez ustedes quisiera que ustedes dan. No, pero sabe que tienen ellos ahora una grande ventaja. Por ejemplo, cuando la palabra del Señor nos enseña, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué? Porque ahora el reino de los cielos ha llegado a tu hogar, ha llegado a tu casa. Y la oportunidad que antes ninguno teníamos de escuchar la palabra del Señor, ahora sí, ahora hay la oportunidad que ahora se imparte en la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación en tu casa, a través de lo que tú hablas y a través de lo que tú vives. Entonces el resultado de la palabra del Señor que nos enseña que cuando nosotros tenemos comunión con Dios, comunión con Cristo, el resultado va a ser una vida de mucho fruto, una vida fructífera, en lo cual nosotros primeramente aprendemos ese fin y ese propósito, que no solamente nosotros nos vamos a beneficiar de ello, sino que en lo que la palabra del Señor nos enseña, que en la mayoría los que se beneficiarán serán los que están a nuestro lado, a los que están a nuestro alrededor. Entonces la palabra del Señor nos enseña eso como un gran principio, es que debemos nosotros aprender a tener comunión con Cristo. Aprender a tener una vida constante con Él. ¿Cómo es que nosotros aprendemos? ¿Cómo es lo que la palabra del Señor nos enseña cuando nos enseña a tener comunión con Él? No nos enseña que nosotros solamente cuando tengamos necesidad venimos a Él, no. Sino que es una de las cosas que nosotros enseñamos muy frecuentemente, incluso enseñamos a nuestros hijos, enseñamos a las personas. Debes de tener un caminar constante con el Señor. Hoy las cosas están bien, gloria a Dios. El día de mañana no sabes. Tú permaneces cerca del Señor. Si hoy todas las cosas están bien, gloria al Señor. Pero el día de mañana que tal vez surja alguna situación difícil, gloria al Señor, porque tú estás cerca de Dios. Él está cerca de ti. Tú caminas con Cristo. Cristo está contigo. Entonces eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Cristo nos enseña como ejemplo y como mandamiento: permaneced en mí y yo en vosotros, dice el consejo de nuestro Señor Jesucristo. No que sea un caminar esporádico de vez en cuando, no. Determina en esta tarde decirle: Señor, yo te voy a seguir de cerca. Voy a ser constante, Señor, en mi caminar, porque sé que este mundo tiene diversidad de situaciones. Hoy todo está bien, gloria al Señor, mañana no sé. Pero una cosa sí voy a proponer, una cosa sí voy a saber, que voy a caminar de cerca contigo. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es lo que la palabra del Señor nos dice, que es lo más beneficioso para nosotros. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Gloria sea al Señor. Nuestra vida va a ser una vida constante siempre, diversas decisiones, diversas situaciones. Pero hay una de las cosas que sí podemos estar seguros, es que caminando de cerca con el Señor, teniendo comunión con Cristo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Yo sé que muchas veces hay batallas, hay dificultad, hay adversidad, pero sí, eso es la batalla que deliberamos cada quien. Pero cuando nosotros determinamos, dice la palabra del Señor, que Él concederá la petición de nuestro corazón. Cuando nosotros nos confiamos en Él. Muchas veces le he aconsejado a muchas personas que han tenido dificultad para tener un caminar constante en su camino al Señor. Le digo: ¿sabes qué? Determina. Porque ese es el primer paso. Porque la determinación es algo que tú dispones en tu corazón. Y entonces la palabra del Señor dice que de acuerdo a lo que has determinado, Dios empieza a obrar. Dios va a empezar a abrir los medios. Pero mientras no lo determines, Dios dice: pues, ¿qué es lo que quieres que haga? No has determinado, no te has decidido en ninguna cosa. Entonces lo que la palabra del Señor nos enseña primeramente es eso: determina hoy en tu corazón servir al Señor, permanecer constante, continuo con Él. Dice, y Él te va a ayudar. Él va a poner los medios, Él te va a ayudar. En las cosas que se han estado oponiendo, la dificultad que has tenido, el Señor te va a dar victoria. Pero proponlo, determínalo en esta tarde. Creemos nuestro rostro. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, Hijo amado,
Te damos a ti la gloria, la honra, Señor. Reconocemos, Señor, la gran necesidad que tenemos de ti, de tu guianza, Señor, de tu presencia, Padre amado, para poder, Señor, oh Dios, vivir y caminar, Señor, conforme a tu propósito. En esta hora, Señor, oh Dios, nos rendimos a ti. Nos entregamos de completo, Señor, oh Dios, en tus manos. Rogamos, Señor, oh Dios, que tú nos ayudes. Reconocemos, Señor, que este mundo, Señor, tendrá diferentes dificultades. Estaremos ante diferentes decisiones, determinaciones. Pero en esta tarde, Señor, oh Dios, queremos pedirte que seas tú, Señor, quien nos dé la gracia, la sabiduría, Señor, y la guianza. Toma tú, Señor, el control de nuestras vidas. Toma tú, Señor, el control de nuestras mentes, de nuestras acciones, de todo, Señor, nuestro parecer. Queremos, Señor, que nuestra vida, Padre amado, sean vidas fructíferas, oh Dios de la gloria, oh Padre Santo de los cielos. No solamente para beneficio nuestro, sino para beneficio, Señor, de todos aquellos que nos rodean. Todo, Señor, para la gloria y honra tuya, Señor. Enséñanos, Señor, a caminar, Señor, constantes contigo, a permanecer apegados a ti, oh Cristo, que eres la fuente de nuestra vida, que eres la fuente de nuestra libertad, que eres la fuente de nuestra fortaleza, que eres la fuente de nuestra alegría, la fuente de nuestra esperanza. Ayúdanos a permanecer apegados a ti, caminando de cerca. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Alabemos al Señor en esta tarde.